La historia es maestra de vida, por ello te invito a acompañarme en este viaje de aprendizaje por los rincones de esa historia, a conocer acontecimientos y vidas asombrosas. Aprenderemos juntos de la iglesia primitiva, de los padres de la iglesia, de la pentarquía, de emperadores, reyes y papas, que con mayor o menor acierto escribieron las páginas de la historia eclesiástica. Aprenderemos también de los aciertos y errores de los más influyentes hombres y mujeres del cristianismo, de sus virtudes y fracasos, del ejemplo que nos legaron para que siguiendo sus pisadas nos acerquemos más a Cristo. Mi nombre es Gabriel Edgardo Yugdar y esto es un pequeño viaje por la historia de la Iglesia. Te invito a suscribirte al canal, a activar la campanita y a darle un me gusta. Gracias por tu compañía. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este viaje por la historia de la Iglesia. Hoy nos vamos a remontar hasta el siglo XV, el gran problema que hubo entre judíos, conversos, cristianos, los reyes católicos y la Inquisición. Recuerden que hubo dos tipos de Inquisición. Uno fue la Inquisición pontificia, ¿no? La Inquisición pontificia medieval, que surge a partir del 1232, en el siglo XIII, por el gran Papa Inocencio III, en su combate, en su guerra contra la herejía cátara, ¿no? Entonces él moviliza una cruzada contra los cátaros. Bueno, allí se cometerán masacres, una durísima represión contra los cátaros, a los cuales por medio del debate, por medio de aquellos predicadores de la orden de los dominicos, en el cual el Papa tenía esperanza que combatiesen la herejía, sobre todo en Francia y en el norte de España, que sería Cataluña, en el norte de Cataluña, pues no tuvo éxito. Entonces, ya que el debate, ya que la lucha intelectual no le dio resultado, no tuvo otra idea mejor que apelar a una cruzada, es decir, a las armas, llamar el Papa a las armas para acabar con los cátaros, para destruirlos. Les dio un golpe durísimo, de los cuales nunca se pudieron recuperar hasta que finalmente se fueron extinguiendo los cátaros. Pero permaneció aquella orden de la Inquisición, pero que no era una estructura, no era un tribunal eclesiástico con jerarquía, sino que esta Inquisición la llevaban cada obispo en sus diócesis. Era responsable el obispo de cada diócesis de hacer este examen, esta investigación, esta inquisición, para contrarrestar, para atacar a la herejía. Luego vendrá, sí, el Tribunal Eclesiástico de la Santa Inquisición en España, ya como tribunal jurídico eclesiástico, allí con una estructura, con un gran inquisidor, pero esto será en el siglo XV, con los reyes católicos, y ya será algo independiente del Papa. La Inquisición pontificia medieval estaba bajo la guía, la directiva del Papa, pero la Inquisición, la Santa Inquisición dentro de España, fue un organismo que dependía de los reyes y no directamente del Papa. Bueno, todo esto era por un juego político, obviamente, que hacía Fernando, el rey Fernando Católico, que le convenía. Él quería tener el poder sobre la Santa Inquisición para, en su reino, según él, combatir la herejía. Recuerden que estamos en esta época en la cual se van conformando España, se van recuperando los territorios que estuvieron hasta 7 siglos bajo el poder de los moros, bajo el poder de los musulmanes, hasta que finalmente los reyes católicos, Isabel, reina de Castilla, y Fernando, rey de Aragón, cuando ellos contraen matrimonio, se unen estos dos reinos, aunque no se fusionan, siguen siendo reinos independientes, pero eran grandes reinos, ¿no? Castilla, que abarcaba Andalucía, Córdoba, bueno, Granada, y el reino de Aragón, que incluía Zaragoza, que incluía Aragón, que incluía Cataluña. Seguían siendo independientes estos dos reinos, pero al unirse por el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, se convierte en un reino poderoso y se va conformando la España.
a medida que se va conquistando los territorios que por 7 siglos en algunas partes fueron dominadas por los musulmanes. Para recorrer un poquito este viaje, yo les quiero recomendar, para que ustedes profundicen, unos libros en los cuales me voy a basar un poco en lo que vamos a ver hoy. Uno es el libro de la Inquisición española, de Henry Kamen. De lo mejor que hay, no es ni católico romano ni es protestante. Yo creo que es agnóstico, pero es considerado, sí, una de las mejores obras imparciales, muy centrada, ha investigado muchísimo, ha recurrido a los archivos, realmente tiene muchísima información, porque siempre los judíos tenderán, los historiadores judíos tenderán a exagerar un poco, y a su vez los cristianos a suavizar ciertas cosas de la Inquisición o de lo que pasó con los judíos en España y con los conversos en España, pero Henry Kamen es bastante equilibrado, así que yo les recomiendo. En cuanto a Inquisición, este libro es fundamental, de Henry Kamen. También tienen este libro, si quieren saber más acerca de Torquemada, el famoso Tomás de Torquemada, el gran inquisidor, que logra que los reyes católicos, convence a los reyes católicos para que sean expulsados los judíos definitivamente del reino de España, y él ejerce con poder y es el más conocido de los grandes inquisidores, precisamente de esa Inquisición que está bajo el poder sobre todo de los reyes, tanto de Isabel en la parte de Castilla como de Fernando en la parte de Aragón. Ni santo ni monstruo. Este también es un libro bastante equilibrado, es de Thomas Hobbes, Tomás de Torquemada, de la editorial Vitae. Pero bueno, se calcula que aproximadamente unas 2000 personas hizo Tomás de Torquemada enviar a la hoguera. Y por último, por hoy les recomiendo también el mejor libro que existe acerca de Isabel la Católica, Isabel, la reina Isabel de Castilla. Es de Luis Suárez, o sea, ustedes pueden averiguar quién es el mejor autor acerca de los reyes católicos y sobre todo de Isabel, que investigó y dedicó su vida a la investigación de ellos, es precisamente Luis Suárez, que este libro tiene Premio Nacional de Historia. Es lo mejor que viene, diría que está en el número 1 acerca de lo que es la investigación de Isabel la Católica, Isabel la reina de Castilla, la famosa Isabel de Castilla. Bueno, yo voy leyendo un poquito acerca y comentando acerca de lo que trata en este libro. En otros vídeos tocaremos los otros libros que hay acerca de la Inquisición, pero vamos a tocar unos puntos específicos. Les digo la página y el texto lo leo, que me es más fácil porque también tengo la versión digital, y lo vamos comentando un poquito. Dice en la página 13, recordemos, hoy vamos a ver el libro de Henry Kamen: las comunidades de cristianos, judíos y musulmanes de España nunca vivieron juntas en igualdad de condiciones, y su coexistencia fue siempre una relación entre no iguales. En esta época que estamos viendo, en el siglo XIII, XIV, XV, y a medida que se va reconquistando la península y se va conformando este reino de España, que parte desde, como dijimos, el reino de Castilla bajo el reinado de Isabel y el reino de Aragón bajo el reinado de Fernando, se unen en matrimonio, se constituye un poderoso reino que va extendiendo sus dominios, va reconquistando, expulsando a los musulmanes. En la parte de los reinos cristianos existían cristianos, musulmanes y judíos, al igual que en la parte donde estaba el califato de los musulmanes, que se denomina Al-Ándalus, ¿no? La parte del sur de la península ibérica que tenían dominado los musulmanes, que allí también vivían judíos y vivían cristianos. Obviamente, ni en uno
ni en el reino de los reyes cristianos, ni en los califatos, las condiciones eran iguales. Es decir, en los reyes cristianos, los cristianos disfrutaban de toda la plenitud de los derechos. Los judíos y los musulmanes podían vivir pagando un tributo a la corona. Los musulmanes que vivían en los reinos cristianos se les llamaba mudéjares. Los musulmanes que vivían en los reyes cristianos se les denominaba mudéjares. Y a los cristianos que vivían en el califato o en los reinos musulmanes se les denominaba mozárabes. Entonces ustedes podrán, si visitan, por ejemplo, Toledo o cualquiera de estas ciudades que conservan mucho del patrimonio histórico antiguo y de esa época, podrán recorrer y ver arte mudéjar, ¿no? Dicen, aquí vemos una expresión del arte mudéjar. Bueno, es porque los cristianos, como esos eran reinos cristianos, por ejemplo en Toledo, un reino cristiano, por lo tanto contrataban a los musulmanes que vivían allí y que sabían bien de construcción, y ellos dejaban su impronta, como es el arte mudéjar, ¿no? De aquellos, en las mismas iglesias se contrataban musulmanes, obreros musulmanes que sabían de la construcción, albañiles musulmanes, y dejaban su impronta con el arte mudéjar. Por ejemplo, en esta iglesia, cuando yo anduve ahí caminando, buscando por el barrio de la Judería, esta zona muy bonita, muy antigua, que se conserva toda esta parte medieval en Toledo, buscando allí donde estaba el entierro del conde de Orgaz, que está la famosa pintura del Greco, el entierro del conde de Orgaz, pues en esta iglesia, en la parte exterior, allí donde se encuentra esta famosa pintura, podemos ver en la torre, por ejemplo, la impronta del arte mudéjar, ¿no? La influencia de los mudéjares que vivían allí en Toledo, cuando ya Toledo estaba dominada por los cristianos. Y en muchos otros lados se va a ver en las murallas, siempre van a ustedes ver, en Toledo si caminan por allí, van a ver muchos detalles del arte mudéjar, la influencia. Bueno, estos musulmanes que vivían en estos reinos cristianos tenían que pagar. No le pagaban al ayuntamiento, a la municipalidad, digamos, ¿no? Sino que le pagaban o al consejo municipal, sino que le pagaban a los reyes, al reino, en un tributo, al igual que los judíos. Le pagaban un tributo. Recuerden ustedes que en los reinos cristianos, los ciudadanos con pleno derecho eran únicamente los cristianos. Los musulmanes y los judíos eran extranjeros y vivían como extranjeros, no tenían pleno derecho. Por más que hubiesen nacido allí, por más que llevasen muchas generaciones allí, no disfrutaban de pleno derecho. Ellos eran extranjeros que pagaban un tributo a la corona para vivir en esos lugares. Generalmente siempre se les respetó y vivieron bastante bien los judíos, sobre todo en España, en estos barrios que le digo que ustedes pueden caminar y recorrer. Hoy se conservan. Yo anduve allí por la judería de Toledo, también muy bonita, como les dije. La otra judería que visité es la famosa judería de Girona, en Cataluña, con esas construcciones medievales, bueno, todo piedra, todo con esas callecitas bien estrechas, muy curiosa, ¿no? Pero que es típica de las construcciones de las ciudades de la Edad Media, donde vivían allí abigarrados dentro de las murallas. Pero también se llamaban aljamas, los barrios donde vivían los judíos, donde ellos se organizaban, se denominaban aljamas, y nosotros después las conocimos como juderías. Y vivían allí. Recuerden que en España se dio la mayor cantidad de judíos en el mundo, obviamente luego de que fueron expulsados de Jerusalén. La mayor cantidad de judíos se encontraba allí precisamente en España, y la judería de Girona o Gerona en Cataluña fue la más grande, la mayor, ¿no? La más famosa. España, los judíos la conocían como sefarat, por eso están los sefardíes, ¿eh? Son los judíos
que nacieron en España, los judíos que luego cuando son expulsados conservan el idioma castellano y la tradición de lo que vivieron en España. Para ellos, el Sefarad, España, era para ellos como una segunda Jerusalén. O sea, ellos amaban mucho a España. Ya les digo que era la mayor comunidad judía que existía en el mundo. La mayor comunidad hebrea era la de Sefarad, la de España. Pero, bueno, como dijimos allí, no había igualdad de condiciones, obviamente, y si vivían en un califato musulmán, allí en Al-Ándalus, le pasaba lo mismo. Los cristianos tenían que pagar un tributo al califato, y lo mismo tenían que hacer los musulmanes, pagar un tributo. No eran ciudadanos con pleno derecho. Ahora vamos a leer en la página 26, nos sigue diciendo Henri Kamen en su libro La Inquisición en España. Los judíos llevaban viviendo en la península ibérica al menos desde el siglo III, y en la España medieval constituían la mayor comunidad hebrea del mundo en un mismo país. Ahora, en la página 29 nos dice que a partir del siglo XIII, las leyes antijudías empezaron a ser un fenómeno habitual en Europa. El concilio eclesiástico celebrado en Arles, Francia, en el 1235, ordenó que todos los judíos llevaran cosido en la ropa sobre el corazón un redondel de tela amarilla de 4 dedos de diámetro para poderlos identificar. Una de las razones por las cuales hago este video es porque he estado escuchando a algunos apologistas católicos romanos hablando de que Hitler se inspiró en Lutero y en el antisemitismo de Lutero para hacer lo que hizo allí en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo les quiero recordar, ustedes saben que siempre digo que la mayoría de los apologistas católicos romanos, no todos, pero muchos apologistas católicos romanos son manipuladores de la historia porque copian al padre Javier Olivera Rabasi, que es un gran manipulador de la historia, y toman solamente lo que les conviene de la historia. Y entonces les gusta redibujar la historia y hacer un relato suavizando lo que le corresponde a la Iglesia Católica y poniendo la mancha oscura sobre el protestantismo. Entonces Lutero es el gran monstruo que inspira a Hitler. Bueno, aquí vemos en la página 29 de este excelente libro, irrefutable libro porque es considerado uno de los mejores libros que existe sobre la Inquisición, que en el concilio eclesiástico, o sea, el concilio católico romano de Arles, en Francia, en el 1235, se ordenó que todos los judíos en Europa llevaran cosido en la ropa, sobre el corazón, un redondel de tela amarilla para que se distinguiese quiénes eran judíos. Así que no piensen ustedes que lo de Hitler, que les ordenó también poner el distintivo a los judíos en su ropa, para que se supiera quién era judío y quién no, no se lo inventó Hitler, y que tampoco se lo copió Lutero, sino que podemos decir que se lo copió a un concilio católico romano, el concilio de Arles, en el 1235, que ya empieza ordenando que los judíos llevasen una señal visible en su ropa para poder identificarlos. Vamos a leer en la página 30. El fanatismo religioso estimulado en las décadas de 1370 y 1380 en el sur de España por Ferran Martínez. Ferran Martínez es un arcediano de Écija, fue un arcediano de Écija, algo así como un archidiácono, o sea, parte del clero, ¿no? Del clero católico romano, un personaje bien conocido por los judíos, por los historiadores judíos. Si ustedes entran a una página, por ejemplo, de la Sefarad judía, van a ver ustedes cómo mencionan a este personaje, ¿no? Ellos lo consideran un personaje nefasto, un archidiácono de Écija, de la localidad de Écija, que encendió la chispa o la mecha del polvorín que del gran y nefasto año de 1391, porque recordemos que hasta entonces, como les dije, la mayor comunidad de judíos, de hebreos, estaba en
España, en Sefarad. Los judíos consideraban a Sefarad, a España, como la segunda Jerusalén, ¿no? Una tierra, para ellos era como una tierra prometida. Pero en el 1391 ocurrió un desastre. Durante un verano abrasador, en medio de una grave crisis económica, la población de las ciudades se sublevó y dirigió su cólera contra las clases privilegiadas y contra los judíos. En Sevilla fueron asesinados centenares de judíos, y la aljama, lo que se conoce como la judería, este barrio judío, fue destruida. Unas semanas después, en julio y agosto, aquella furia se había extendido por toda la península. Los que no fueron asesinados se vieron obligados a aceptar el bautismo. Es decir, a los judíos se les decía, te bautizabas o te matamos. Y esto todo promovido por este archidiácono, este funcionario, este clérigo católico romano, Ferran Martínez, que tenía unas prédicas encendidas en contra de los judíos. En Córdoba, allí en España, cuenta un poeta hebreo, no quedó nadie, grande o pequeño, que no apostatara, es decir, casi todos se bautizaron. En Valencia, durante el mes de julio, unos 250 judíos perdieron la vida y en Barcelona, ya en agosto, unos 400. Las grandes aljamas de España, es decir, las juderías, fueron arrasadas. Este es un año negro en la historia del judaísmo, ¿no? En el 1391. Allí son obligados, forzados por estos funcionarios, por estos clérigos católicos romanos de la Iglesia Católica Romana en España, o te bautizas, te conviertes, o te matamos. Fueron arrasadas violentamente, destruidas las aljamas o juderías. Hubo un antes y un después, porque después de esto, como hemos dicho, muchos de judíos se convierten al cristianismo, obviamente, forzadamente. Con el paso del tiempo, algunos volvieron para atrás, retomaron su religión judía, pero otros se quedaron o se acostumbraron o les pareció bien y terminaron siendo auténticos católicos romanos. Es decir, siempre vamos a ver esto, ¿no? Que es un poco raro. A pesar de que fueron muchos convertidos obligados a convertirse en cristianos forzosamente, terminaron aceptando el ser católicos romanos, el ser cristianos, y nunca quisieron volverse atrás, teniendo la oportunidad. Sin embargo, no, permanecieron en la fe cristiana. Yo les recuerdo, porque, por ejemplo, el caso de Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, ¿no? Ella se llamaba Teresa de Ávila, conocida como Teresa de Ávila. Ella es Teresa de Ahumada y Cepeda. Cepeda era el nombre, el apellido paterno. Bueno, el abuelo de Teresa de Jesús, de Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, el abuelo era un judío converso. No sé, precisamente no se sabe si fue de los que fueron obligados a convertirse o voluntariamente se convirtió. Pero él era un judío, el abuelo, converso, se convirtió al cristianismo. Recuerden que Santa Teresa de Jesús es del siglo XVI. Pero ya vemos que los hijos del padre, que se cambiaban el apellido. Cuando un judío se hacía cristiano, se cambiaba el apellido judío y tomaba un apellido español, castellano, ¿no? Para que no se notase la diferencia. Porque a los conversos se les llamaba cristianos nuevos y a los cristianos de siempre se llamaba cristianos viejos. Los cristianos viejos, en esa España medieval, eran los cristianos de siempre, cristianos que no tenían una raíz judía. Los cristianos conversos, es decir, que venían del judaísmo, o sus descendientes, se les llamaba cristianos nuevos. Bueno, había una segregación entre cristianos viejos y cristianos nuevos. El abuelo de Teresa de Jesús había sido judío, se había convertido al cristianismo. Sin embargo, el padre de Teresa de Jesús, vemos que es un católico devoto, ¿no? Que le inculca a ella el catolicismo, el cristianismo muy devotamente. Y el tío de ella, el hermano del padre, cuando queda viudo y al último ya cuando es mayor, entra también como monje, se hace monje jerónimo, es decir,
también un católico, digamos, auténticos. No es que era un convertidos, pero en realidad de la boca para afuera, no. Vemos que en este caso sí, y bueno, Teresa de Jesús ya ni que hablar, ¿no? Lo que fue ella. Pero hubo un cambio muy importante a partir de este siglo, a partir de este siglo XIV, en el 1391, este año trágico en el cual son asesinados muchos judíos. A partir de entonces ya no vuelve a ser igual la relación entre los judíos y los cristianos en los reinos cristianos, en los reinos, en lo que constituye España, lo que va constituyendo España, ya no vuelve a ser igual. Aparte, muchos se fueron, las grandes aljamas fueron destruidas, quedó la mitad de la población, hubo un cambio muy profundo, ¿no? Ya no vuelve a ser igual. Porque a partir de este año de 1300, a partir de esto, dijimos de 1391, se enfatiza el problema con los conversos. Como fueron obligados a la fuerza a convertirse muchos judíos en cristianos, pues bueno, quedaba la duda si en verdad todo lo que hacían, lo hacían de la boca para afuera, iban a misa el domingo, comulgaban en misa el domingo y luego en lo privado seguían practicando el judaísmo. Y ahí comienza el gran problema que hará que surja luego la Inquisición. Pero bueno, no nos adelantemos. En la página 30 de Henry Kamen dice: converso o cristiano nuevo era el término utilizado para indicar a un individuo que había renegado de su fe judía o musulmana para abrazar el cristianismo. Sus descendientes también recibían, como dijimos, el nombre de converso. Debido a la naturaleza forzosa de las conversiones en masa en este trágico año de 1391, es evidente que muchos no eran verdaderos cristianos, es decir, seguían practicando el judaísmo a escondidas. Ahora, veamos un poquito cómo dijimos que estos lugares, estos barrios judíos donde ellos convivían, se llamaban aljamas o juderías, que al principio no eran malas, al contrario, era por comodidad de ellos y porque así les gustaba a los judíos estar con sus paisanos, pero luego terminan convirtiéndose en guetos, ¿no? A pesar de que a medida que va aumentando la persecución acerca de los judíos. En la página 37 dice: a partir de la década de 1460, bueno, ya estamos en el siglo XV, voces cristianas influyentes de Castilla, como la del general de la Orden de los Jerónimos, Alonso de Oropesa, otro del clero español, del clero católico romano, Alonso de Oropesa, retomó la cuestión afirmando que los conversos no se verían tan tentados a conservar sus lazos judaicos si los judíos acababan claramente segregados. Es decir, este general de la orden de los monjes jerónimos decía que era mejor segregar a los judíos, apartarlos, encerrarlos, para que no se mezclaran, para que de esta manera los conversos, aquellos que habían abandonado el judaísmo, no se sintieran tentados a volver al judaísmo. Entonces dice que en las Cortes de Toledo de 1480, la corona aceptó promulgar un decreto disponiendo la separación forzosa de la comunidad judía en toda Castilla. Los judíos debían permanecer en sus guetos, en sus barrios, aislados, si era necesario, por un muro. Otra vez, no fue Lutero el inspirador de Hitler, por si algún católico romano anda repitiendo como lorito por allí, ¿no? Mucho antes de Lutero, estamos hablando en el 1480, la corona en España, la corona en este caso de las Cortes de Toledo, en lo que sería la corona de Castilla, aceptó promulgar un decreto disponiendo la separación forzosa de la comunidad judía, en guetos, en sus barrios, y, si es posible, amurallados. Obviamente esta normativa dependía, los reyes, en esto van a ver ustedes que tanto Isabel de Castilla como Fernando de Aragón son muy políticos en estas cuestiones. Ellos hacen los edictos, pero luego se quedan allí, no obligan a que se cumplan. Como diciendo, bueno, nosotros ponemos esta ley, pero así la cumplen, ya esto depende de los consistorios, depende de los ayuntamientos, depende del consejo municipal de cada lugar. Generalmente no le hacían caso
a estas medidas, aunque sí, venían de parte de la corona, pero en la mayoría de los lugares no se hizo caso a aislar de forma total a los judíos, ¿no? En algunos otros lugares sí. En algunos otros lugares les cerraron el acceso, ¿no? Para separar. De tal manera que se cometían también abusos. Hasta tuvo que el rey intervenir y decir que le hicieran una puerta en la muralla a los judíos para que tuvieran acceso al mercado central, a la plaza del mercado, para que pudieran vender sus productos y no estuviesen aislados, porque si no, obviamente, como vendían los judíos, que la mayoría de ellos comerciantes, sus productos, si le hacían un muro no le dejaban entrar al mercado, no le dejaban entrar a la plaza central donde se producían las ventas. Pero en la mayoría tanto del Reino de Aragón como en el Reino de Castilla, estas medidas quedaban sin efecto, pero ya estaba la idea ahí, ¿no? De la formación y la orden de la formación de los guetos. En la página 38 dice que en 1483 Fernando ordenó que los judíos en Zaragoza llevaran símbolos distintivos, esta vez un parche rojo. Recuerdan ustedes que en el Concilio de Arles ya se había dispuesto, la Iglesia Católica Romana había dispuesto que los judíos llevasen un parche amarillo y que se distinguiesen de los cristianos. Bueno, ahora rey Fernando de Aragón, en el 1483, saca una orden, un edicto real, para que los judíos en Zaragoza llevaran símbolos distintivos, esta vez un parche rojo. Pero otra vez dice aquí Kamen que no hay evidencia alguna que indique el cumplimiento de esta disposición. Además, la corona favoreció activamente a los judíos y a los antiguos judíos, es decir, a los conversos. Es este juego doble que hacían, como les decía, muy políticos ellos, sobre todo Fernando de Aragón, ¿no? Isabel era una forma mucho más, actuaba a veces más con el corazón, ¿no? Fernando era un hábil político, muy hábil político. Era tolerante con los judíos, pero a la vez sacaba estas leyes, ¿no? Que se formen guetos. Y después dejaba que cada consistorio decidiera si la ponía en cumplimiento o no. Él no se metía más. Sacaba esta orden, que llevasen un distintivo los judíos, que se diferenciasen los judíos, esta vez con un parche rojo, cosido allí en la ropa exterior. Pero luego dejaba que cada uno lo cumpliese y lo hiciera cumplir si quería, ¿no? Y él ya no intervenía. Pero vemos que ya esto no es algo que Hitler le copió, obviamente, a Lutero, no precisamente. Porque ni la corona ni las autoridades civiles estaban interesadas en que dicha segregación se hiciese efectiva, ¿no? Los que sí estaban interesados y los que vemos que siempre insisten en esta segregación de separar a los judíos de los conversos y de los cristianos, no viene de parte de la corona, sino de parte de las autoridades eclesiásticas. Es siempre la Iglesia Católica Romana la que insiste en esta separación. Ahora vamos a ver cómo aparece la Inquisición española. Ya estaba en funcionamiento desde el siglo XIII, por Inocencio III, la Inquisición pontificia medieval, pero que la llevaban a cabo los obispos de cada diócesis. Pero ahora se organiza ya un tribunal eclesiástico, jerárquico, un tribunal que tiene competencia exclusiva, que se dedica exclusivamente a la investigación y a la lucha contra la herejía. La Inquisición, la Santa Inquisición española. Dice en la página 45, Henry Kamen, página 41, la posición de los judíos se vio afectada sin duda por una hostilidad religiosa a los conversos, quienes, por su nueva condición, tenían derecho a los mismos privilegios civiles que favorecían a los cristianos. Es decir, los judíos no tenían pleno derecho, eran extranjeros en los reinos católicos, en los reinos de España. Pero cuando se convertían, cuando se hacían conversos, cuando se hacían cristianos, pasaban a tener pleno derecho. Aquí hay una cosita que quiero hacer un paréntesis para aclarar una cosa, porque yo veo que a veces se utilizan indiscriminadamente los términos antijudío y antisemita.
Todo lo que estamos viendo aquí son actitudes antijudías, pero no es lo mismo ser antijudío que ser antisemita, porque antisemita es una cuestión racial, es decir, esto ya es cuestión de raza. Eso si yo digo que soy antisemita, racista. Pero la cuestión aquí hay que a veces diferenciar porque es una lucha contra el judío, pero como por su religión. Es una lucha contra el judaísmo, ¿no? Que es mala, igual que es intolerancia. Pero a veces se mezclan los términos que es antisemita, que es antijudío, como si fuese racista. Y no, porque vemos que el mismo judío, si se hacía cristiano, pasaba a poseer todos los mismos derechos. Ya no se le hacía ninguna diferencia. Es decir, no era por una cuestión de raza. Ah, porque tú eres de raza judía. No, no, era por cuestión de su religión. Y todas estas luchas es pues por cuestión de su religión. Para separar, porque la cuestión racial surge mucho después, o se enfatiza mucho después, esto ya es del siglo XIX, es impulsada y motivada, voluntario o involuntariamente, por la cuestión ya de Darwin, ¿no? Aquello de las especies y la evolución y la supremacía de las especies que predominan y como las razas más fuertes y bueno, y algunos se toman de esto para ya una lucha racial, para decir, bueno, la supremacía blanca. Pero en esta época que estamos viendo, generalmente vemos que no había ninguna objeción contra el judío por su raza, sino por su religión. El mismo judío, si luego se hacía cristiano, pasaba a disfrutar de todos los bienes y nadie los podía discriminar en absolutamente nada. Tenía acceso a todos los mismos derechos, exactamente los mismos derechos, se lo consideraba igual que un cristiano. Porque esto también lo vemos en Isabel la Católica, en Isabel, la reina Isabel de Castilla, y cosa que hay que reconocer que ella, en cuanto a América, a los pueblos nativos de América, y esto fue algo que hay que reconocerlo, de la corona española. Isabel de Castilla decía que los españoles, los europeos, los españoles de Europa, tenían que fusionarse con los españoles de la Nueva España, con los indios, con los pueblos nativos. Ella promovió que se casasen los nativos con los europeos. Decía que eso era bueno, que se fusionasen las razas. Es decir, no había una cuestión racial. En el siglo XV, ya desde la corona de España se motivaba al mestizaje, que eso era bueno, que se casaran los españoles que venían de Europa con los que pertenecían también a la Nueva España. Entonces no había diferencia. Cosa que no vemos que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, donde en pleno siglo XX, hasta el 1968, era delito en algunos estados, en Estados Unidos, que un blanco se casara con un negro. Era delito, estaba prohibido. En pleno siglo XX, y ni qué hablar en el apartheid en Sudáfrica. Sin embargo, en el siglo XV, ya la corona de España decía que era bueno que se casaran. Los nativos se casaron con los españoles y que se mezclaran las razas, ¿no? Que y eso fue promovido desde la corona. Así que no era una cuestión racial, sino una cuestión puramente religiosa. Habrá habido algunas notas, algunas cuestiones de algunos que por cuestión racial, pero no era lo predominante. Estamos hablando aquí de antijudaísmo como religión, sino una lucha contra el judío por su religión, no por su raza. Esto que quede claro. Dijimos que estos conversos tenían derecho a los mismos privilegios. Estamos en la página 41, los mismos privilegios civiles que favorecían a los cristianos, pero eran acusados constantemente de practicar su antigua religión, como desde 1391, aquel nefasto año en el cual se obligó a muchísimos judíos a convertirse, quedaba la duda de si eran convertidos en cristianos verdaderamente por propia voluntad o forzadamente, y entonces fingían, ¿no? Eran falsos cristianos. Los monarcas, es decir, los reyes, acabaron por convencerse de que solo una separación entre judíos y cristianos podía resolver con eficacia este problema. Y en 1478 crearon una institución cuya única preocupación fueran los judaizantes.
Esta institución se denominó la Inquisición. Aunque la Inquisición solo tenía autoridad sobre los cristianos, los judíos no tardaron en darse cuenta de que también ellos estaban en el punto de mira, siendo por entonces cuando empezaron sus peores desgracias. El tribunal de la Inquisición solo tenía jurisdicción sobre los cristianos, no podía tocar a los judíos. Era un tribunal eclesiástico que solo podía meterse en asuntos de herejía. Y la herejía era en el cristiano, no era la herejía en el judío ni en el musulmán. O sea, el judío no tenía nada que ver con la Inquisición ni el musulmán. La Inquisición se enfocaba solamente en los cristianos y sobre todo se enfocó en los conversos, en aquellos que decían que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, pero había dudas de si en verdad eran cristianos auténticos o eran judaizantes. Es decir, podía ser un judío convertido al cristianismo que en realidad decía, bueno, me da igual, yo sé que si digo que soy cristiano me voy a quedar aquí en Sefarat, me voy a quedar, estoy bien, tengo mi familia, nací aquí, o todos mis hijos están aquí, tenemos nuestro negocio próspero, no quiero tener que irme para otro lado o que me persigan, entonces digo que soy cristiano. Pero que en realidad en el fondo les da igual. Otros se terminaron convirtiendo verdaderamente en cristianos auténticos, pero otros fingían, pero no como que les daba igual. Aparte de fingirse cristianos, judaizaban, es decir, en secreto seguían enseñando el judaísmo y trataban de convencer a otros que se habían hecho cristianos de que regresasen al judaísmo, aunque por fuese dijesen que son cristianos, pero por dentro volviesen a las prácticas judías, es decir, eran judaizantes. Y contra estos, sobre todo, es que se enfatiza su investigación, el Tribunal de la Inquisición. En la página 41 del libro de Kamen dice, cuando tuvieron lugar las conversiones en masa, a finales del siglo XIV, recuerden, 1391, probablemente la comunidad judía continuara considerando hermanos a los neófitos, es decir, aquellos que se habían convertido en cristianos. Los seguían considerando como hermanos, como diciendo, bueno, en realidad lo hacen para salvar sus vidas, dicen que son cristianos, pero nosotros sabemos que en realidad no lo son, entonces los seguimos considerando como pueblo nuestro, como nuestros paisanos, como nuestros hermanos. Pero un siglo más tarde, ya esto cambia, ¿no? La perspectiva era algo distinta. Dignatarios, eruditos y líderes judíos habían acabado abrazando voluntariamente la fe católica. O sea, es verdad, dignatarios, eruditos, líderes judíos, rabinos, habían acabado abrazando voluntariamente la fe católica. Y no siempre, dice Kamen, su decisión se había visto motivada por una persecución activa, sino que terminaron convirtiéndose genuinamente. Entonces ahí ya cambia la actitud de los judíos, ¿no? Al principio los toleraban, decían, no, bueno, ahora dice que son cristianos, pero para no ser perseguidos, para seguir manteniendo su estatus, qué sé yo, porque piensan en sus hijos, pero sabemos que por dentro siguen siendo judíos. Pero cuando pasan ya un siglo, cuando ya, eso fue en el 1321, pero ya estamos en el siglo XV, ya estamos llegando al final del siglo XV, y bueno, y ve que estos que habían sido rabinos, que eran dignatarios, que todos y sus hijos se van convirtiendo y siguen siendo cristianos o no vuelven para atrás, entonces allí cambia, ¿no? Allí comienzan a llamarlos apóstatas, aquellos judíos que habían abandonado definitivamente el judaísmo y sinceramente se habían hecho cristianos. Como les dije, la familia, por ejemplo, de Teresa de Jesús. Por eso Teresa de Jesús siempre usaba el apellido de su madre, Teresa de Ahumada, porque da un poco a veces de repelús usar el de Cepeda. Cepeda era el de su abuelo, pero su abuelo había sido un converso, ¿no? Entonces, para que no le pusieran obstáculos, siempre ella usaba el apellido de su madre. Bueno, aquí sucede algo curioso, ¿no? Por esta época. Lo primero que sucede es que los conversos se radicalizan. Dice en la página 41, algunos conversos, especialmente aquellos que entraron en el clero, se convirtieron en feroces perseguidores de sus antiguos correligionarios. La primera curiosidad que sucede es que conversos, es decir, judíos, se hacen cristianos, pero se radicalizan.
Es decir, ellos o sus hijos se convierten en perseguidores de los judíos, son más acérrimos perseguidores de los judíos, siendo que ellos habían sido judíos o su familia había sido de religión judía. Son, si ustedes ven, hasta el propio Tomás de Torquemada, el gran inquisidor, por sus venas corría algo de sangre judía, tenía conversos en su familia. Y sin embargo era de los más radicalizados, es decir, y como él muchos otros, tal vez forzados por la situación, es decir, el judío era judío, el cristiano era cristiano, pero el converso, el judío lo miraba como, no, sí se hace el cristiano, pero ya va a ver que va a volver, si lo vamos a convencer para que vuelva. Los cristianos miraban a los conversos diciendo, ¿será cristiano de verdad? O de la boca para afuera dice que es cristiano, pero por dentro sigue practicando el judaísmo y sigue arrastrando y llevando a otros, es decir, es un judaizante. Es decir, ese estaba en el medio, el converso, y entonces, como todos dudaban de él, muchas veces esto lo llevaba a radicalizarse, a decir, no, de verdad, soy cristiano y lo voy a demostrar. Entonces, ¿qué hacía? Perseguía a los judíos para demostrar que en realidad era un cristiano. Puede ser por esto, pero es curioso que los más acérrimos perseguidores del judaísmo y de los judíos en España generalmente tenían en su sangre conversos o judíos, es decir, ellos mismos habían sido judíos o sus familiares o sus padres o sus abuelos habían sido judíos, ¿no? Y lo otro que sucede curioso es que los judíos colaboran con la Inquisición. Dice en la página 42 de Henry Kamen que cuando la Inquisición empezó a funcionar, muchos judíos no tuvieron inconveniente en cooperar activamente con esta institución contra los conversos. Como no eran cristianos, es decir, los judíos, obviamente, quedaban fuera de la jurisdicción. Dijimos que la Inquisición no podía tocar a los judíos. Pero podían aprovechar la ocasión los judíos para saldar viejas cuentas. ¿Qué pasaba? Los judíos, cuando ya se dieron cuenta que estos que se habían convertido en cristianos, estos que eran judíos pero se habían convertido en cristianos, no volvían atrás, que de verdad se estaban convirtiendo en cristianos y que sus hijos ya eran cristianos auténticos, entonces vieron que la Inquisición tenía como sospecha no a los judíos, sino a los conversos, a ver si eran judaizantes, si no. Entonces los judíos comenzaron a cooperar, ¿no? Y con la Inquisición, y de esta manera algunos se saldaban las cuentas que tenían con aquellos, o estaban enojados porque decían, así que abandonas el judaísmo, pues ahora verás, sí, aquel sí es pariente mío, y fue judío, claro, era judío, el pariente nuestro, y ahora que ahora se hizo cristiano, pero dice él que es cristiano, pero que sigue practicando el judaísmo. Claro, de esta manera, frito quedaba el converso. Bastaba que algunos judíos testificasen en contra de ese converso para que la Inquisición tomase el testimonio válido de estos judíos y cayese en manos de la Inquisición el pobre converso, que a lo mejor era verdad que era cristiano, se había convertido en cristiano, pero tal vez por resentimiento, por rencor, por saldar viejas cuentas o porque ya estos judíos lo aborrecían porque lo consideraban un apóstata, entonces decían, ¿cómo era la mejor forma para destruirlo? Y diciéndole en la Inquisición, aquel se dice cristiano, pero en realidad sigue practicando el judaísmo, nosotros lo conocemos porque es pariente nuestro. Ya está. Pobrecito, el converso que caía en manos de la Inquisición. Pero bueno, vamos a ver un poquito ahora la expulsión definitiva de los judíos de España. Estamos ya por el año 1490, finales del siglo XV, ya habiendo pasado un siglo de aquel nefasto año del 1391. Los reyes católicos, dice en la página 44 de Henry Kamen, parece que habían sido convencidos totalmente por el inquisidor general Torquemada de la necesidad de aislar a los judíos, cuando se comprobó que tras 10 largos años las expulsiones locales habían fracasado en su propósito de poner coto a las supuestas herejías de los conversos, porque se habían ido haciendo expulsiones locales. A veces se dictaba la expulsión de los judíos, qué sé yo, de Andalucía o de Granada,
pero esto no daba efecto, ¿no? A la larga volvían, no se cumplían, entonces los conversos seguían en contacto con sus parientes, con sus amigos judíos, y bueno, entonces, como no había funcionado esto de las expulsiones parciales, Tomás de Torquemada, el gran inquisidor, perseveraba delante de los reyes católicos, insistiendo, con todo de nuevo, de que había que hacer algo con los judíos, que había que liberar a los conversos del contacto con los judíos. Como nunca se cumplió aquello de la segregación, de que estuvieran en sujetos, de como la muralla, bueno, los consistorios, es decir, las autoridades civiles nunca le hicieron caso a esto, tampoco aquello de que llevaran la marca distintiva, en algunos lugares sí, en otros no, luego se fueron dictando por medio de la corona también expulsiones de ciertas regiones de España, o sea, lo expulsaban de aquí, pero allá podían estar dentro del mismo reino, ¿no? A lo mejor lo expulsaban de una parte del reino de Castilla, pero podían estar y eran permitidos que estuviesen en otra parte. Pero esto era como para un poco cansarlos hasta que se fueran. Pero no había dado resultado. Entonces Torquemada decía, no, hay que expulsar a los judíos de España. Entonces la corona decidió tomar la medida más drástica, la total expulsión de los judíos de España. Los judíos expulsados por otros países, recordemos que ya otros países habían practicado la expulsión, ¿no? De los judíos de su territorio, de sus reinos. Pero estos judíos expulsados por otros países en tiempos de la Edad Media habían sido grupos muy reducidos. Pero dijimos que en España, en cambio, dice Kamen, durante siglos habían sido una parte importante, muy importante y próspera de la sociedad. Una sociedad en la que estaban plenamente integrados los judíos. Y dijimos que la mayor comunidad hebrea del mundo estaba allí, Sefarat, estaba allí, en España. La mayor comunidad de judíos. Obviamente que luego fue un golpe muy duro, como dijimos un siglo antes, ¿no? Ya a partir del 1391, pero aún así seguía siendo el pueblo judío en España muy, muy, muy numeroso. En la página 44 dice, durante un tiempo Isabel, la reina Isabel y el rey Fernando, abrigaron serias dudas en lo concerniente a la expulsión, es decir, lo que estaban pensando. La corona se enfrentaba a una importante pérdida de ingresos y desapareció una comunidad, cuyos tributos cobraban directamente las arcas reales y que además había ayudado a financiar la guerra de Granada. Recordemos que los judíos no tenían pleno derecho, como ciudadanos plenos de España, de los reinos de España, pero te pagaban un tributo no al consistorio, no a las autoridades civiles locales, ellos pagaban directamente a la corona el tributo. Por eso la reina Isabel decía, los judíos son míos, porque me pagan a mí el tributo, así que yo estoy obligada a protegerlos y a velar por ellos, ¿no? Es decir, siempre tuvieron una actitud, por un lado, como les digo, doble. Por un lado, permitía cierta persecución, pero le brindaban protección. Los judíos se sentían seguros y confiados con los reyes católicos, con los reyes Isabel y Fernando, a pesar de las leyes que a veces sacaban, porque ya les digo, a lo mejor los hacía expulsar de este lado, pero les permitía vivir en otro lado, ¿no? Y entonces, por un lado apretaba, pero por el otro lado les soltaba. Pero los judíos le pagaban un tributo, igual que los musulmanes, le pagaban un tributo por vivir allí en los reinos, tanto de Castilla y de Aragón, le pagaban directamente a la corona. Era una fuente de ingresos. Con esto financiaban, por ejemplo, la guerra de Granada, ¿no? La reconquista de Granada. Página 45, sigue diciendo Kamen. Sin embargo, la decisión de expulsarlos fue exclusivamente de la corona y parece que se llegó a ella únicamente por razones religiosas. Como les dije, no por cuestiones de raza ni por otra cuestión. Fue una cuestión puramente religiosa. No hay base alguna para sostener que el gobierno pretendía enriquecerse, es decir, expulsar a los judíos y quedarse con sus propiedades, con sus bienes, No, porque el propio Fernando, dice aquí Kamen, reconoció que la medida le perjudicaba, porque los judíos les convenía que estuvieran allí, porque eran prósperos comerciantes, porque aparte la mayoría de los médicos y de los buenos médicos eran judíos, es decir, la misma reina Isabel tenía en sus colaboradores a judíos y luego conversos, es decir, y ese tributo, lo que pagaban por vivir en España, esa gran comunidad de judíos, pues era un buen ingreso para la corona,
que les ayudaba a financiar, ¿no?, la expansión del reino. Ni qué decir tiene que uno de los principales factores que animó a los reyes católicos a seguir con su política fue la caída de Granada en enero de 1492, cuando ya reconquistan Granada, expulsando, venciendo al califa, ¿no?, musulmán. Fue para ellos esta victoria sobre Granada como una señal de que gozaban del favor divino. El 31 de marzo, mientras estaban en esta ciudad en Granada, promulgaron el edicto de expulsión. El 31 de marzo, estamos hablando del año 1492, estando allí en Granada, cuando ellos van, y se rinde, el califa se rinde, los ejércitos musulmanes pues son vencidos y es reconquistada Granada, estando ellos allí mismo, sintiéndose con el favor de Dios, porque habían expulsado a los moros de la península, dicen, bueno, ahora nos queda expulsar a los judíos. Y allí promulgan el edicto definitivo, ¿no?, en virtud de la cual los judíos de Castilla, del reino de Castilla y del reino de Aragón, tenían plazo hasta el 31 de julio para recibir el bautismo, es decir, convertirse en cristiano, o abandonar ya directamente el país. Aquí ya no es que las expulsiones locales, sino la expulsión definitiva de los reinos de España. En la página 45 sigue diciendo Henry Kamen, la justificación de mayor peso que esgrimía el decreto era el gran daño que a los cristianos, es decir, a los conversos, se ha seguido y sigue de la participación, conversación y comunicación que han tenido y tienen los judíos, los cuales se prueba que procuran siempre, por cuantas vías y maneras tienen, de subvertir y sustraer de nuestra santa fe católica a los fieles cristianos. Es decir, ante la persistencia de este contacto de los conversos con sus parientes, con sus amigos, con la comunidad judía, y este riesgo de que los terminen convenciendo a volver al judaísmo, de aquellos judaizantes, pues es el gran peligro que corre, dice, nuestra fe católica. Entonces, el remedio verdadero de todos estos daños está, dice el decreto que firmaron los reyes, en apartar del todo la comunicación de los dichos judíos con los cristianos y echarlos de todos nuestros reinos. Esto es lo que afirman allí lo que afirma el edicto. Aquí viene una anécdota, no sé si es verdad o no. Yo también en el libro de Kamen lo menciona, y también en este libro de Tomás de Torquemada, de Thomas Hobbes, menciona que cuando están en Granada los reyes y proclaman este edicto, vienen dos principales de los judíos. Dice que llegaron, por ejemplo, Abraham Senior e Isaac Abravanel, los dos judíos más ricos y poderosos de toda España, reunieron todo el dinero de que pudieron echar mano y corrieron a Granada a presentarse ante los reyes católicos para evitar la expulsión. Allí, en el salón de los embajadores de la Alhambra, depositaron sus sacos de oro ante el rey y la reina. Bueno, allí dice que más o menos eran 24.000 ducados o 30.000 ducados, ¿no? No se sabe bien, porque no se sabe si es historia o es leyenda, pero es como una anécdota que figura en los libros. Entonces, los reyes como que titubeaban, ¿no? Ellos decían, aquí está, este es el dinero que ahora hemos podido juntar. Estos dos principales, que son personajes verdaderos, porque luego este judío que va a presentarse delante de los reyes para pedirles que no los expulsen de España, luego se termina convirtiendo. Abraham Senior se termina convirtiendo y luego forma parte también del consejo de la reina, ¿no? Pero en ese momento va como representante de los judíos, de los más poderosos, va allí con dinero y le dice, y esto es una parte, vamos a juntar mucho más dinero y se lo vamos a entregar a ustedes, los reyes, si ustedes nos permiten quedarnos y no nos expulsan. Claro, medio como que titubean, ¿no?, el rey y la reina. Entonces dice, entró Torquemada en la sala, el gran inquisidor. Había tenido noticias de la llegada de los judíos y no le había sido difícil sospechar la razón de su presencia. Sin cuidarse, como siempre, de la etiqueta ni del respeto debido a la corona, se adelantó hacia la mesa y, fijando sus ojos coléricos en la reina, dijo, Judas vendió a su maestro por 30 monedas de plata. Vosotros queréis venderle por 30.000 ducados.
Se cayó un instante sin aliento. Luego, arrancándose el crucifijo del cuello y arrojándolo a la mesa, exclamó Torquemada: «Ahí está él, tomadlo y vendedlo, pero que no se diga que yo he tomado parte en esta transacción». Se dio vuelta y se fue del salón. Por el silencio que siguió, los judíos se dieron cuenta de que habían perdido, ¿no? No sé si es historia o es anécdota, pero lo que da a entender es que en realidad los reyes no estaban muy plenamente convencidos de la expulsión total de los judíos. Pero Torquemada terminó de convencerlos, ¿no? Diciéndole, ¿ustedes quieren aceptar ese dinero? Bueno, ustedes están vendiendo a Jesucristo. Véndanlo si quieren, por 30.000 ducados o por el oro que le ofrezcan los judíos. Pero yo no voy a formar parte de esto, ¿no? Bueno, la verdad es que le hicieron caso a Torquemada, a la iglesia, y terminaron definitivamente fijando este edicto de que tenían tiempo, un plazo, y si no se convertían pues fuera de España. Dice en la página 46, Kamen: «De hecho, la propuesta de expulsar a los judíos vino de la Inquisición. Eso está clarísimo. No cabe la menor duda de ella, pues el rey lo manifiesta claramente en el edicto promulgado en Aragón». Recordemos que los dos reinos, tanto Aragón como Castilla, eran dos reinos que, si estaban unidos por el matrimonio de los reyes, en realidad eran independientes. Entonces en Castilla se promulga el edicto, pero el que se promulga en Aragón es mucho más duro. Es un feroz documento redactado a todas luces por los inquisidores, que destila un virulento antisemitismo imperceptible en el otro texto del otro reino, en el texto castellano. Hay algo más que un fondo de verdad en la anécdota esta que contamos de Torquemada y las 30 monedas de plata. La expulsión general de los judíos no fue más que una extensión de las expulsiones locales que había venido llevando a cabo la Inquisición con el apoyo de Fernando desde 1481. Es decir, es la Inquisición la que ya iba motivando que se fuesen expulsando localmente a los judíos, hasta que logra la Iglesia, por medio de la Inquisición, la Iglesia de España, por medio de la Inquisición, este tribunal eclesiástico, que se expulse, convence a Fernando, sobre todo a Fernando, el rey de Aragón, y a su esposa Isabel, de que tienen que expulsar a los judíos por el bien de la fe católica romana. El edicto no hablaba de expulsar a un pueblo, sino de eliminar una religión. Es como yo le dije, no se enfocaba sobre el pueblo en sí, como semita, como descendiente, como raza, sino como religión. Había que acabar con el judaísmo como religión en los territorios de los reinos de España. Ahora vamos a ver un poquito acerca de los números de los expulsados. Dice Kamen, poco antes de la expulsión de 1492, el número de judíos residentes en España apenas superaba los 80.000, una cifra muy alejada del total del que hablaban sus propios líderes y del que se han hecho eco en la mayoría de los historiadores. Si ustedes leen a los historiadores judíos, bueno, van a exagerar las cifras, ¿no? Y si lee a otros historiadores, depende del grupo que sea, manipulan las cifras por un lado o por el otro. Henry Kamen, como ya les digo, que es mucho más centrado porque no es ni católico, ni protestante, ni judío, creo que es de orígenes de la India, él dice que según los registros, y en esto sí coincide con otros historiadores más centrados, que la cifra de judíos que quedaba por aquella época en España era de 80.000. Y los testimonios indican que probablemente la mitad de los judíos de España prefirieron la conversión a la expulsión. Esto es muy importante, porque también se habla de una cifra exagerada de judíos que fueron expulsados de España. Se calcula que había 80.000 judíos en España y que la mitad aproximadamente prefirió la conversión, bautizarse, hacerse cristiano, que ser expulsado. Así que sí, la cifra de expulsados de España rondaría unos 40.000 judíos. Dice en la página 57, algo muy interesante aquí, Kamen, dice que otros correligionarios de época posterior, es decir, otros judíos de época posterior, considerarían los acontecimientos de 1492, esta expulsión, un punto de referencia, un presagio del holocausto del siglo XX.
Para aquellos que, repito, para aquellos apologistas católicos romanos que dicen que Hitler se inspiró en Lutero. No, muchachos, no, muchachos. La historia es mucho más antigua. Ya vimos la formación de guetos, la orden de parte de la corona de la formación de guetos, que después se hayan cumplido más o menos de acuerdo a las autoridades civiles, pero el edicto real fue establecido de que se formase guetos, de que si es posible rodeados de muralla, de cómo se trató siempre de aislarlos a los judíos, que no tuvieran contacto ni con los conversos ni con los demás cristianos, de que llevasen en la ropa, esto ya lo había dicho, no solamente que, como vimos, en este sínodo de Arles, en Francia, la Iglesia Católica ordenó que los judíos llevasen, por lo menos en Francia, que llevasen un distintivo amarillo. Luego Fernando, el rey de Aragón, también hizo un edicto real de que en Zaragoza también se identificase la ropa a los judíos, ya con un símbolo rojo, cosido en la ropa exterior visible, que se diferenciase a los judíos fácilmente de los que no lo eran. Es decir, todas estas cosas, y luego la expulsión de los judíos, y bueno, todo esto puede haber inspirado a Hitler. No digo ni que sí ni que no, pero decir que se inspiró en Lutero es por lo menos borrar toda la historia anterior. Recordemos que Lutero era un hijo de la Iglesia Católica Romana. Lo que Lutero sentía por los judíos es lo que había aprendido en la Iglesia Católica Romana. Cuidado, chicos, cuidado, porque son muy graciosos los apologistas católicos romanos. Lo que Lutero pensaba es lo que pensaba la Iglesia Católica Romana, y lo puso por obra, porque fue la Iglesia Católica Romana la que hizo que se expulsaran de los distintos reinos. Oye, sí, es que España fue la última en expulsar a los judíos. Otros reinos ya lo habían expulsado antes, sí, pero otros reinos también eran católicos romanos. Porque estamos en el siglo XV, todavía no existía la reforma protestante. Es decir, todo esto que estamos viendo, el siglo XIV, siglo XV, esto no existía la reforma protestante. Luterito no había llegado todavía. O sea, no le echen la culpa a Luterito. Todo esto que estamos viendo, esto es de la Iglesia Católica Romana. Entonces no digan los católicos romanos apologistas que Hitler se inspiró en Lutero, cuando todas estas cosas ya existían desde antes y las impuso la Iglesia Católica Romana. Tanto la Inquisición pontificia medieval como la Inquisición, el Tribunal Eclesiástico de la Santa Inquisición en España. Era un tribunal, aunque eran eclesiásticos, no dependían directamente del Papa, sino directamente de la corona y específicamente del rey Fernando de Aragón. ¿Y cuándo se dejó sin efecto este edicto? Bueno, este edicto, dice en la página 62, Henry Kamen, que en 1868, presten atención, este edicto es de 1492, y se deja en efecto en 1868, varios siglos después. El gobierno del general Prim, en España, revocó formalmente el decreto de expulsión de 1492, casi 400 años después, permitiendo el regreso de los judíos a España. Y algo muy interesante dice así como el de los protestantes. Recuerden ustedes que los protestantes tenían prohibido el ingreso a España. España se blindó contra el protestantismo persiguiendo, o sea, no solo que expulsó a los judíos, sino que después, cuando se surge la reforma, blinda tanto el emperador Carlos V, Carlos I de España, Carlos V de Alemania, el emperador Carlos V, y su hijo Felipe II, blindan España, sobre todo, los reinos de España, al protestantismo. Se persigue, no se deja ingresar, no permite que entren. La Inquisición está dentro. La Inquisición no tiene injerencia sobre los protestantes. Los protestantes no lo dejan entrar, está prohibido el ingreso. La Inquisición sí persigue a aquellos cristianos católicos romanos que comienzan a analizar el protestantismo, a sentir simpatía por las consignas protestantes. Entonces sobre ellos sí se lanza la Inquisición. Dentro de España, de los reinos de España, está la Inquisición, salvaguardando esto, que ningún
cristiano de los reinos de España coquetee con las proclamas de la Reforma Protestante. Y las autoridades civiles están allí impidiendo que los protestantes entren. Tenían prohibido entrar a España. Esto fue hasta 1868, cuando el general Prim revocó formalmente el decreto de expulsión de los judíos de España y le permitió regresar a los judíos a España, y no solo a los judíos, sino también a los protestantes, que tenían prohibido hasta el 1868, los protestantes no podían entrar en España. Así que el motivo de este vídeo es, sobre todo, no sé si responderle, porque no sé, no creo que ninguno de los apologistas católicos romanos vean mis vídeos, pero bueno, por lo menos que no quede la duda de que yo no justifico lo que dijo Lutero en su escrito contra los judíos, que no es una proclama antisemita como raza, sino antijudío como religión, que es lo mismo que pasó aquí. Hay que saber diferenciar lo que es antijudaísmo como religión, o sea, anti-religión judía, que anti-raza judía o hebrea, ¿no? Pero cuando se hablaba de judíos, se hablaba de religión. En esta época, cuando se hablaba de judíos, tenían en la mente no una raza, sino una religión. Son judíos. Si no dijesen hebreos, pero no. Cuando uno decía judíos, en estos siglos, se entendía practicante del judaísmo. Y todas estas cosas no las inventó Lutero. Lutero simplemente pensaba lo mismo que pensaba la Iglesia Católica Romana. Todo lo que aprendió, lo aprendió allí. Era hijo de la Iglesia Católica Romana. Lo mismo que dijo, lo que dijo Lutero ya lo dijeron muchos otros antes. Lo dijo Torquemada, el otro que vimos antes en el 1391. Este archidiácono de Écija, de esa localidad, que luego con sus sermones se inflamó y bueno, se extendió por toda la península. Y persiguieron y mataron a los judíos, porque eran antijudíos, porque aborrecían a los judíos. Y entonces esto del gueto, de las murallas, de separarlos, de segregarlos, de los distintivos en la ropa, de matarlos, de expulsarlos, no lo inventó Lutero. Esto es algo de la Iglesia Católica Romana, que lo ejerció no solamente en toda Europa, sino específicamente lo que estamos viendo, que es en España. Ahora, por último, ¿cómo reaccionaron los otros reinos y la Iglesia Católica Romana? ¿Cómo reaccionaron a este decreto de expulsión total de los judíos en España? Dice en la página 59, Henry Kamen, los europeos de la época que tuvieron noticia de las expulsiones reaccionaron según la información que recibían. Los príncipes de la Iglesia y de la nobleza felicitaron a los reyes católicos por la decisión de expulsar a los judíos. Los príncipes de la nobleza felicitaron a los reyes católicos, pero dice algo más. Los príncipes de la Iglesia también felicitaron a los reyes católicos, la Iglesia católica, príncipes, el Papa, los cardenales, todos los líderes de la Iglesia Católica Romana de aquel tiempo felicitaron a los reyes católicos, a los reyes Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, los felicitaron por haber tomado la decisión de expulsar definitivamente de España a los judíos. Por aquella época el Papa era nuestro querido y admiradísimo Alejandro VI, que siempre hablamos de él, el Papa Borgia, Borja, porque era español, Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI, que como buen español, para mandó celebrar que se habían expulsado a los judíos de España. Mandó hacer corridas de toro allí en Roma. Como él era español, dijo celebremos haciendo corridas de toro para celebrar que los reyes católicos han expulsado a los judíos. Tenían una muy buena relación los reyes católicos con el Papa Alejandro VI. Así que el Papa Alejandro VI se alegró muchísimo cuando tomaron definitivamente la decisión los reyes católicos de echar a los judíos de España. Así que si los apologistas católicos romanos quieren señalar con el dedo a Luterito, que primero miren lo que hicieron sus papas,
su Inquisición pontificia medieval, sus reyes católicos, sus líderes cleros católicos, como Tomás de Torquemada, el gran inquisidor, y los demás, que miren lo que hicieron sus clérigos en España, sus órdenes religiosas en España, y sus papas, que celebraron también la persecución y la expulsión de los judíos. Bueno, amigos, espero que les haya sido útil este vídeo, que hayan disfrutado de este viajecito. Aquí siempre tocamos los temas que nadie quiere tocar, que son aburridos, que yo sé que estos son temas un poquito complejos, pero bueno, son temas, a mi gusto y a mi entender, bastante interesantes de ver, porque nos dan una panorámica para que no te la cuenten, como dijese nuestro amigo Javier Olivera, ¿no? Que no te la cuenten, que no te vengan a decir que es porque Lutero inspiró a Hitler. No, querido, no. Lutero se habrá inspirado, si se inspiró en lo que hizo la Iglesia Católica Romana con sus reyes católicos, con Torquemada, con la Inquisición pontificia medieval y con la Inquisición Santo Oficio en España. Les recomiendo estos libros. Otro día vamos a ver qué dice también este gran historiador Luis Suárez, que también toca el tema de la expulsión. Y hoy más que todo me basé en el libro de Henry Kamen, que es muy bueno obtenerlo. La Inquisición Española, una revisión histórica. Bueno, nos reencontramos en el próximo viaje, cuando ustedes gusten, cuando ustedes quieran, en este rinconcito de estos viajecitos por la historia de la Iglesia. Que el Señor los bendiga y nos vemos prontamente. Esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. No te olvides de suscribirte al canal para poder reencontrarnos próximamente.